Saludos, muy buenos días desde la Universidad de Alcalá de Henares, este programa especial del canal 24 Horas de Televisión Española, que les vamos a ofrecer en directo esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2021. Regresa al formato tradicional después de estos 2 años de parón debido a la pandemia, a la emergencia sanitaria. Están viendo ya en directo la imagen de don Felipe y doña Leticia, acompañados del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recién llegado, por cierto, desde Kiev a esta Universidad de Alcalá de Henares. Estaba aguantando la lluvia hasta hace unos minutos, pero finalmente pues se ha puesto a llover y ha deslucido un poco la llegada. Hemos visto tanto a don Felipe y doña Leticia utilizar el paraguas y ahora pues están realizando esa fotografía en el primero de los patios históricos de esta Universidad de Alcalá, el patio herreriano de Villanueva, y se dirigen ya hacia el patio trilingüe donde se encuentra el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Vemos ahí a los reporteros gráficos que estaban esperando para hacer la foto exterior, pero como os digo, la lluvia lo ha impedido. Una ceremonia en la que no va a estar presente la premiada, la uruguaya Cristina Peri Rossi, y como estamos contando, recogerá en su nombre el premio la actriz hispano-argentina Cecilia Roth. A las puertas del patio trilingüe de esta universidad se encuentra nuestra compañera Ana Romero, que nos va a adelantar un poco cómo va a ser esa ceremonia. Ana, cuando quieras. Buenos días a todos. Pues sí, estamos en esta puerta del patio que da entrada al Paraninfo, esperando que lleguen los Reyes. No está Cristina Peri Rossi, pero sí tenemos a nuestro lado a la actriz Cecilia Roth, que es quien va a recoger el premio en nombre de la escritora uruguaya que no ha podido venir por motivos de salud. Cristina Peri Rossi, una mujer que se exilió de su país, Uruguay, a España en los años 70, que desde entonces vive en Barcelona. Es escritora, novelista y sobre todo poeta. En España pueden seguir su obra a través de la que ha publicado sobre todo la editorial Visor, también la editorial Menos Cuarto, un libro como La Insumisa, que cuenta la vida de Cristina Peri Rossi. Es una de las lecturas fundamentales para conocer a esta mujer, que ha escrito poemas cargados de erotismo y poemas cargados de ese amor por las mujeres que ha mostrado a lo largo de toda su vida. También ha hablado del exilio, de la política, con mucho sentido del humor. Peri Rossi está pendiente de esta ceremonia, seguro, desde su casa, y como decíamos, se acercan ya a los Reyes para proceder a la entrega de ese premio. En su lugar dará las gracias Cecilia Roth con un discurso preparado por la propia Peri Rossi. Gracias, Ana, y estamos viendo ya en imagen a don Felipe y doña Leticia bajo ese paraguas por el patio de los filósofos. En breve llegarán hasta este patio trilingüe donde veíamos ahí a Cecilia Roth esperando a los Reyes. Acompañan, como decimos, a don Felipe y doña Leticia, el resto de autoridades, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el alcalde de la ciudad de Alcalá. Por cierto, que don Felipe lleva el bastón de mando de esta ciudad como gesto honorífico durante la visita, durante la estancia en esta ciudad universitaria. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la delegada del gobierno. En este momento los Reyes acceden a este patio trilingüe, bellísimo, trilingüe porque aquí se estudiaban las 3 lenguas, latín, griego y hebreo. Y se va a producir ahora el saludo con Cecilia Roth, como decimos, que es la representante de Cristina Peri Rossi. Vamos a verlo. Vemos esa conversación de los Reyes con Cecilia Roth. Suponemos que para ella es un día también muy especial este encargo que ha recibido de la premiada. De hecho, Cristina Peri Rossi es la 6ª mujer que recibe el premio Cervantes. Solo 5 lo habían recibido hasta ahora, tras las españolas María Zambrano en 1988, Ana María Matute en 2010, la cubana Dulce María Loinaz en el 92 y la mexicana Elena Poniatowska en 2013. La ceremonia de entrega del premio Cervantes va a comenzar en unos minutos en este Paraninfo de la universidad, impulsada, como saben, por el cardenal Cisneros, un edificio precioso, ejemplo del plateresco en nuestro país, edificio también de construcción renacentista. Los Reyes ya acceden a esa mesa presidencial.
preparada para la ocasión. Y junto a ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, también el alcalde de esta ciudad y rector de la Universidad de Alcalá. También vemos ahí a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ocupa ese puesto lateral. Vamos a escuchar el himno nacional. Son los acordes del himno nacional de España interpretados por la orquesta Ciudad Alcalá de Henares, en versión, como hemos visto, para cuerda. Se abre la sesión. Tiene en primer lugar la palabra don Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Majestades, presidente del Gobierno, presidenta de la Comunidad de Madrid, rector de la Universidad de Alcalá, alcalde, autoridades, señoras y señores. Estoy orgulloso y feliz como ministro de Cultura y Deporte por estar hoy aquí con todos ustedes. Feliz porque tras 2 ediciones marcadas por la pandemia, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá acoge de nuevo la celebración del acto de entrega del Premio de Literatura Castellana Miguel de Cervantes. Feliz porque es tal vez uno de los primeros actos en mucho tiempo en los que todos y todas podemos vernos las caras. Y orgulloso y feliz porque hoy homenajeamos a mi admirada Cristina Peri Rossi, merecedora en 2021 del más alto reconocimiento de las letras hispánicas. Como ella hoy no nos puede acompañar, quiero agradecer a Cecilia Roz que la represente, y yo no me atreví a subir a la tribuna sin una novela autobiográfica de nuestra galardonada, que se titula, y bien intencionadamente, La insumisa. Quiero empezar recuperando las palabras del jurado de esta 46ª edición, que cito: «La literatura de Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad». El jurado reconoció además en la trayectoria de la escritora uruguaya española, y cito, «una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros». Cristina Peri Rossi nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1941 en el seno de una familia de emigrantes genoveses. Aquella niña, amante de los animales, rebelde y rara, sigue viva en la voz literaria de la escritora adulta, como ella misma reconoce en el texto del que les hablaba, La insumisa. Una insumisión que nace movida por el deseo, primero de amar, luego de saber y de hacer, para confluir en el de nombrar, esto es, la escritura. La insumisión surge también como resistencia a un poder mudo y castrador.
A cada paso, recuerda la escritora, me topaba con la autoridad, y era una autoridad que no necesitaba dar explicaciones. Aprendí que la autoridad se basta a sí misma, no necesita consenso, y quienes la poníamos en duda éramos rebeldes. Queríamos saber, queríamos entender, necesitábamos explicaciones para aceptar la autoridad, escribe Cristina en La insumisa. Siendo niña, devora la biblioteca de su tío Tito, soltero y gran lector, que Peri Rossi describió como un modesto funcionario público que vestía a la inglesa, leía a Marx y a Jung, amaba la música clásica, las carreras de caballos y la ruleta. Esta avidez lectora le lleva a presentarse a sí misma como aquel hidalgo de un lugar de La Mancha que enloqueció leyendo. Con 7 años toma la decisión de ser escritora, con la oposición de su tío, quien tras un breve repaso a las escritoras presentes en su biblioteca, muy pocas, porque se trataba tan solo de 3 mujeres, Safo, Woolf y Storni, concluye: aprende la lección, las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Esa lección no la aprende. Rebelde, Peri Rossi escribe. Estudia biología, pero se licencia en literatura comparada y escribe. Colabora con el Seminario Político y Cultural Marcha, donde la apodan cariñosamente la Benjamina, y escribe. En 1963 publica su ópera prima, la colección de relatos Viviendo, a la que siguen las novelas El libro de mis primos e Indicios pánicos, en 1968 y 1969 respectivamente. Y 2 años más tarde, el poemario Evohé. En él inaugura el canto al erotismo y a la voluptuosidad de y para las mujeres, un tema revolucionario que se ha mantenido incesante en la producción poética de la autora, acompañado a menudo del distanciamiento irónico que la caracteriza. Cuando en 1971 se impuso otro distanciamiento, el exilio por motivos políticos, Cristina Peri Rossi se había iniciado ya en los géneros que seguirá cultivando durante más de 50 años, sin abandonar nunca la escritura, convertida en lo único imprescindible, su casa. En Estrategias del deseo, libro por el que obtuvo el primer premio Don Quijote de la Mancha, otorgado por la Asociación de Escritores de España, lo explicaba así: mi casa es la escritura. Sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos, donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Huyó de su Montevideo natal en un barco llamado Giulio Cesare y lo hizo con poco equipaje, la ropa que llevaba puesta, una maleta con documentos, un manuscrito mecanografiado en páginas celestes, amarillas y verdes y un pliego de hojas en blanco, como promesa de no enmudecer. Atrás quedaron la ciudad, sus calles y los cafés, donde conversaba con Juan Carlos Onetti, quien también recibió el Premio Cervantes en 1980, los seres queridos, la biblioteca, las clases en la Cátedra de Literatura Comparada de la Universidad de Montevideo y un perro llamado Jack, en honor a Jack London. Llegó a Barcelona el 20 de octubre de 1972, donde siguió escribiendo. Los artículos publicados en la revista Triunfo la llevaron a un segundo exilio en 1973, perseguida por la dictadura franquista. Refugiada en París, conoció a Julio Cortázar, que se convertiría en uno de sus amigos más queridos. Con el tiempo, Cristina Peri Rossi se ha mudado en más de 25 ocasiones. Durante una prolongada estancia en Berlín, se obstinó en plantar una tomatera, que para asombro del vecindario y contra todo pronóstico, sobrevivió, creció y a pesar de las heladas y las nieves, como ella, sobrevivió. A ese reiterado vivir en tránsito le debemos tal vez el regalo de haber traducido obras tan complejas como las de Clarice Lispector o Monique Wittig, entre otras. En Peri Rossi las palabras son conjuros que crean las cosas, en complicidad con un lector o una lectora que lee, reflexiona, imagina y siente, o se enoja y se revela correspondiendo con su propio deseo. La literatura abre un espacio clave para entender la vida y vivirla, para detener el instante y su belleza,
y denunciar la injusticia, como si fuera todavía aquella niña de Montevideo. Así lo explicaba la propia Peri Rossi al recibir en 2019 el premio José Donoso. La literatura es expresión y es comunicación, además de testimonio. No ha habido en su trayectoria ninguna concesión al mercado. Su literatura ha seguido un pulso propio y preservado intacta la autenticidad que imaginó esa niña de 7 años, desde la libertad que otorga la ingenuidad. Con este acto, que el gran Cronopio calificaría divertido de acto solemne, culminan los numerosos premios y reconocimientos de los que ha sido objeto su obra literaria, procedentes de un lado y otro del océano, porque en Peri Rossi se encuentran ambas orillas, y lo hacen en una lengua compartida desde la que hablará en clara incomodidad identitaria, exiliada, mujer, lesbiana. La literatura se alza frente al horror de lo existente y Cristina Peri Rossi, como dijo la también premio Cervantes Elena Poniatowska, escribe corriendo riesgos sin tener red debajo. Por todo ello, con justicia y sobrado merecimiento, recibe hoy el premio Cervantes. Muchas gracias. Palabras del ministro Miquel Iceta sobre Cristina Peri Rossi, una vida marcada por el exilio y las luchas reivindicativas. Sí, así es. Cristina Peri Rossi es esa escritora que, como decía el ministro, ha escrito sin red, ha escrito como esa mujer insumisa, arriesgada, rebelde siempre. Doy lectura al acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021. En Madrid, a las 16 horas del miércoles, día 10 de noviembre de 2021, en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura y Deporte, se reúnen los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2021, convocado por orden ministerial 295 de 3 de marzo de 2021. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, quien recuerda que con este galardón se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de una escritora o escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que el premio no podrá ser dividido, declarado desierto ni tampoco concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden Ministerial 968 de 20 de septiembre de 2019, por la que se regula el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que se proceda a la elección de la presidenta o del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda, por unanimidad, designar como presidente a don José Manuel Sánchez Ron, en representación de la Real Academia Española. El presidente declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales. Asistentes de forma presencial: don José Manuel Sánchez Ron, en representación de la Real Academia Española. Don José Francisco Asís Montero Reguera, en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Don Ignacio Peiró Jiménez, a propuesta del Instituto Cervantes. Doña Laura Revuelta Sanjurjo, en representación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Doña Maya Zobko, en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas. Asisten de forma telemática doña Cristina Maya Gallego, en representación de la Academia Colombiana de la Lengua. Doña Ana Rosa Domenela Amadio, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Don Ciro Francisco Bianchi Ros, en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y actúa como secretaria con voz pero sin voto doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y como secretaria de actas con voz pero sin voto doña Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir en todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, una vez finalizada la deliberación, el jurado procede a realizar las votaciones, cuyos resultados se adjuntan a esta acta.
Efectuadas sucesivas votaciones, el jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, por mayoría de votos, a doña Cristina Peri Rossi, por reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea, como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra, Puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y de las tragedias políticas del siglo XX. Esta propuesta se elevará al ministro de Cultura y Deporte a través de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta, tras lo cual, a las 17:30 horas, se levanta la sesión. Solicitamos ahora a la señora doña Cecilia Roz que se acerque para recibir el galardón en nombre de doña Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Pues es el momento de la entrega del premio Cervantes que recoge Cecilia Roth en nombre de Cristina Peri Rossi. Don Felipe le hace entrega de ese collar. No se lo pone en el cuello como debería ser normal, lo recoge en mano y recibe el aplauso de los presentes. Un reconocimiento a esa obra de lucha contra las dictaduras, a favor del feminismo y por los derechos de los homosexuales. A continuación, Cecilia Roth va a tomar la palabra. No sube a la cátedra, Ana. Sí, así fue también cuando en 2012 Cristóbal Ugarte recogió el premio por... Ha regresado Cecilia Roth a recoger la medalla, que forma parte. Ha sido la anécdota. Sí. No ha recogido la medalla, regresada por ella. Forma parte Decía yo que así fue también en el caso del nieto de Nicanor Parra, ¿no? Que recogió también el premio en nombre de su abuelo. Cecilia Roth, que estaba nerviosa antes de comenzar la ceremonia, claro, ella una gran actriz. Tiene ahora la palabra la señora Cecilia Roth en representación de la señora Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Nací en Montevideo, Uruguay, en el año 1941, es decir, cuando desgraciadamente Europa estaba en plena guerra mundial. A la izquierda de mi casa vivía un viejo zapatero remendón, judío polaco, milagrosamente escapado de la masacre, y a la derecha un adusto músico alemán con un parche negro en un ojo. Cuando le pregunté a mi madre, maestra de escuela obligatoria, laica, gratuita y mixta, por qué el judío y el alemán no se saludaban, me respondió: en Europa se habrían matado. Mi padre, nacido en el campo, que había emigrado a la capital seducido por lo que el tango llama las luces del centro, me dijo algo muy sencillo: Europa no existe. ¿Has visto en el mapa algún lugar que se llame Europa? No había. Cuando pregunté por qué la llamaban Segunda Guerra Mundial, me explicaron que apenas 20 años antes había sucedido la primera. También en el barrio fui conociendo a muchos exiliados españoles, porque además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, en España había una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. El mundo parecía un lugar muy peligroso fuera de Montevideo. Pero la biblioteca de mi tío, funcionario público, culto, gran lector y ferozmente misógino, me permitió conocer que siempre había sido así, desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos o de los griegos y troyanos. Los motivos de las guerras parecían siempre los mismos:
el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. 3 libros leídos muy tempranamente me conmocionaron. El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia. Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se rebela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla. Renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje, del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido,
Habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Casandra, había advertido y denunciado su llegada. Y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas y martirizadas, por ejemplo, los excesos de la técnica, el morbo de los platós de televisión o los ritos festivos de fanáticos del fútbol. Tan compromiso como escribir un poema lírico que exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. La imaginación también es compromiso, cuando no anticipación. Yo no he sido cronista de la realidad, me he sentido muchas veces como Casandra en la Eneida, vaticinando un futuro y unos peligros que pocos veían. Pero no concibo una literatura solemne. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas, sí, y además son dulces o crueles o amorosas o denigrantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, cantada por Jessye Norman, o Je suis malade, por Lara Fabián, o Algo contigo, por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso, y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren
por las bombas y los misiles en la culta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre. A medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Es el discurso de Cristina Peri Rossi cargado de mensajes muy emotivos, defensa de los derechos de la mujer, contra las guerras, las libertades. Muy emocionada Cecilia Roth. Sí, claramente Cristina Peri Rossi ha sido fiel a sí misma, escogiendo de la parte del Quijote esa parte en la que se hablaba, por ejemplo, de la mujer, ¿no? El discurso de Marcela, esa mujer que para seguir siendo libre se tiene que ir a vivir al campo. Y ha hablado también de todas esas situaciones que le contaban las mujeres a su abuela, de maridos que las golpeaban, violencia. Es algo que forma parte de la literatura de Peri Rossi, denunciar esto. Y también el sentido del humor, ¿no? Que ha dicho que era el sexto sentido de la literatura. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de Su Majestad el Rey. Presidente del Gobierno, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Ministro de Cultura y Deporte, Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, Alcalde de Alcalá, Directora General del Libro y Fomento de la Lectura. Saludo, por supuesto, a la premiada doña Cristina Peri Rossi, aquí representada en este acto por doña Cecilia Roth. Y saludo a las autoridades, académicos, embajadora del Uruguay, señoras y señores. Al comenzar estas palabras, quisiera transmitir, al igual que hice ayer, con todo nuestro afecto y nuestro cariño, de la reina y mío, a Cristina Peri Rossi, que no ha podido acompañarnos en este merecido tributo a su admirable trayectoria. Después de varios años de ausencia, nos reunimos de nuevo y felizmente en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá para cumplir con la tradición de homenajear la obra, en este caso de una escritora, cuya vocación abarca toda su vida, una figura que ha contribuido como pocas a ampliar y enriquecer el patrimonio literario en lengua española, sumándose así a otros autores uruguayos que la han precedido en este importante reconocimiento. Recordemos a la poeta Ida Vitale y el narrador Juan Carlos Onetti. Cristina Peri Rossi, nacida, como hemos escuchado, en 1941 en una ciudad de barcos y emigrantes, Montevideo, formaba parte en Uruguay de la que se conoció como generación de la crisis de los 60. A sus contemporáneos los definió como una generación romántica en su deseo de cambiar el mundo, hacer la revolución y luchar por la justicia. La vida y la obra de todos ellos estuvieron marcadas por la dictadura y el exilio, experiencia que ocupa alguno de sus libros de poesía, como Descripción de un naufragio y Estado de exilio, y que aparece también en los cuentos de Indicios pánicos.
y En la nave de los locos, novela coral sobre el destino de una generación de la que se ha afirmado que es una de las mejores de las que siguieron al denominado boom latinoamericano. Sea como fuere, la experiencia más dolorosa de su vida también fue, para Cristina Peri Rossi, la más enriquecedora. Porque, como ha afirmado, el dolor puede transformarse, convertirse en crecimiento, en poesía, en literatura. Y este fue el camino que eligió y en el que siempre ha permanecido fiel a sí misma. Se ha considerado una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra, con la condición de la mujer, ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. En España, sus coetáneos fueron aquellos escritores que empezaron a publicar en los años 70. Manuel Vázquez Montalbán, Álvaro Pombo, Juan José Millás o Javier Marías, por recordar algunos nombres. Aunque la obra de todos ellos sea muy distinta de la de nuestra premiada. Pero sí que hay que relacionarla más estrechamente con aquellas escritoras que se reunían alrededor de la editorial Lumen de Barcelona, entre ellas Esther Tusquets, Ana María Moix y Ana María Matute. Tras su estancia de un año en Berlín, le dedicó una colección de poemas, Europa después de la lluvia, cuyo título procede de un cuadro de Max Ernst. No en vano la pintura, la música, el cine, la fotografía a menudo han alimentado y enriquecido su vida y su obra, con homenajes y referencias constantes a grandes artistas. Un buen ejemplo de lo anterior, de esa fusión e inspiración de diversas disciplinas en su obra, se plasma en Las musas inquietantes, en cuyos poemas rinde homenaje a algunos cuadros de sus pintores predilectos, que no duda en reproducir en las cubiertas de sus libros. Mientras que en sus páginas, ya sean en prosa o en verso, también suenan algunas canciones y melodías que contribuyen a completar el significado creativo de sus composiciones. El árbol de sus creaciones literarias tiene frondosas ramas, pues ha abarcado todas las formas de expresión, ha cultivado todos los géneros, a menudo de manera heterodoxa, y su obra se ha traducido a más de 20 idiomas. Es además dueña de una voz poética muy personal y es autora de diversos libros en este género, el último de ellos, La noche y su artificio, publicado por una pequeña editorial de Palencia. Cristina Peri Rossi siempre ha cultivado de manera sobresaliente las dos modalidades de narrativa breve, el cuento y el microrrelato. Como lectora, considera el cuento su género preferido, no así como escritora, comparándolo con la novela. Según ella, los distingue la génesis, la estructura, la utilización del tiempo y la mayor capacidad para la experimentación del cuento. Y de él destaca su intensidad, la condensación de elementos para que la emoción, corta e intensa, no disminuya, pues un arte que no emociona, ha afirmado, sería un arte muerto, inexistente. Además, algunos de los autores que más aprecia cultivaron también la narrativa breve, como Kafka o Cortázar, con quien mantuvo una estrecha amistad, por solo citar algunas de sus múltiples referencias. Que una escritora que en 1978 se confesaba adicta a la digresión, como su admirado Felisberto Hernández, haya cultivado con tanta fortuna ambas formas brevísimas, dice mucho de su propia disconformidad con los conceptos literarios preestablecidos. Su escritura en los diversos géneros que ha cultivado baraja ironía y lucidez, humor y ternura, en una vasta obra cuyo eje siempre es la condición humana y sus vicisitudes. Así seduce sin hacer concesiones y cautiva
con su extraordinario poder de fascinación. Es sabida, además, la importancia que la autora le ha concedido a los títulos, el primer elemento que utiliza el autor para seducir a sus lectores, así como a los comienzos y los desenlaces de los textos. Respecto a los finales, opina que también deben producir un golpe de efecto, como ocurre en el poema Asombro. Era difícil no sentir que la vida puede ser bella a veces, como una pausa, como una tregua que la muerte le concede al goce. Habría que detenerse además en la intertextualidad, en las alusiones o referencias que aparecen en sus versos sin que por ello dejen de estar presentes a menudo en sus textos, el humor y la ironía, oxigenando la historia, mitigando la trascendencia de lo escrito. No en vano, nuestra homenajeada ha afirmado que escribir un cuento, y también un microrrelato, consiste en someterse a sus necesidades internas, pues en suma la brevedad condiciona el estilo. Cristina Peri Rossi se vale de lo alegórico y de lo simbólico, de los mitos modernizados, donde se encuentran, comenta la autora, las fuerzas más primitivas e instintivas del ser humano, defendiendo la idea de que la literatura tiene como finalidad expresarse, transmitir y comprometerse. Al hacer la entrega del Premio Cervantes, reconocemos a quien considera la escritura su casa, a quien concibe escribir como un acto completo, sufrir, gozar, usar la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación. Y también hacemos aún más nuestra a Cristina Peri Rossi, con la esperanza de que los lectores de sus obras se multipliquen en Uruguay, en España, en todo el continente americano y más allá. En su ausencia, que lamentamos tanto, queremos darle las gracias por haberse mostrado a menudo rebelde, insumisa y transgresora, distinta en suma. Gracias por los caminos vitales y literarios que ha abierto, por ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano, sorteando a menudo en la vida y en la literatura los senderos trillados. Enhorabuena, Cristina, y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias. Pues han sido las palabras del rey Felipe elogiando la obra de Cristina Peri Rossi. Veíamos a Cecilia Roth muy emocionada. Ha dicho el rey que la premiada ha sido una voz en defensa de los vulnerables, a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. Y ha recordado el rey todas esas fusiones que hace a lo largo de su obra Peri Rossi, ¿no? Cómo es capaz de rendir homenaje a la pintura, por ejemplo, al cine en sus poemas. Vamos a escuchar ahora el himno universitario. Viva professor
Han sido los acordes de ese Gaudeamus Igitur, el himno universitario interpretado por el coro de la Universidad de Alcalá de Henares, y de nuevo la emoción de Cecilia Roth. Ana. Sí, la hemos visto durante todo el acto muy emocionada. Es una situación excepcional, obviamente, para una actriz encontrarse de pronto en medio de este acto tan importante para las letras españolas y representando a esta mujer, a Cristina Peri Rossi, que desgraciadamente, como decía el rey, no ha podido venir a recoger este premio, pero sí ha enviado unas palabras para estar presente en el acto, y se han escuchado en boca de tanto del rey como del ministro de Cultura muchas de sus frases más célebres, ¿no? Hay otra muy bonita que ella describe, que decía que nadie sale de la guerra ni del amor ilesa. También se ha mencionado la guerra. Obviamente estamos en medio de una situación de conflicto, de la guerra en Ucrania, y también el discurso de Peri Rossi que ha leído Cecilia Roth tenía alusiones a este tema. Como decíamos al inicio de la retransmisión, de hecho el presidente del gobierno ha llegado esta madrugada procedente de Ucrania, de Kiev, donde estuvo ayer reunido con el presidente Volodymyr Zelensky, al que le transmitió el respaldo de nuestro país y anunció el envío de armamento. Están ahora mismo los reyes, el presidente del gobierno y Cecilia Roth en este patio trilingüe junto al resto de autoridades. No sabemos si se va a producir finalmente la foto de familia. Parece que por la lluvia ha quedado suspendida, y va a haber un pequeño cóctel, encuentro con las autoridades y los invitados a este premio Cervantes en Alcalá. De nuevo regresa a esta ciudad y todos, Ana, sin mascarilla. Pues así nos vamos a despedir por lo que parece, y recordándoles que se celebran estos días el Día del Libro y que pueden disfrutar de la lectura y que añadan a Cristina Peri Rossi a sus próximas lecturas, ¿no, Alejandro? Así es. Feliz Día del Libro hoy y mañana, día 23, para todos.